Me dijeron que hay que pasarle el micrófono porque necesitan grabarlo para que quede registrado el momento. Se va a presentar y después va a pasar al primer punto, que nos va a dar un informe global del movimiento. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Creo que no se puede decir compañeres, pero para mí es más significativo decir compañeras y compañeros. Me siento realmente a gusto estando con ustedes hoy y estos días que vamos a compartir, porque encuentro muchas identidades entre nosotros y entre nosotras. La primera identidad es que somos latinoamericanos, esa es muy potente. Hemos tenido una lucha histórica común y tenemos unos desafíos comunes. Nos hemos venido construyendo como pueblos en batallas muy profundas y muy extensas que no terminan nunca, y creo que ese es el elemento central que nos hace estar juntos y juntas. Yo soy Román Vega, soy médico cirujano formado en Administración de Salud, Políticas de Salud y Seguridad Social. He sido académico, ya retirado, pensionado, en la Universidad Javeriana, una universidad jesuita en Bogotá, donde trabajé en las maestrías de Administración en Salud, Salud Pública y en el doctorado de Ciencias Sociales y Humanas. Pero más que académico, realmente, que lo he sido toda la vida, porque desde muy joven mi tarea fue ayudar a estudiar los problemas de salud de los trabajadores y trabajadoras de mi país y del campesinado colombiano. Más que eso, he sido un activista social y político. Desde muy joven me incorporé a la lucha por los cambios en una realidad bien difícil que ha sido la realidad colombiana, un país en guerra por décadas, de la cual no sale, pero también con esperanzas. Y así pues, construyéndome de este modo, ingresé al Movimiento de Salud de los Pueblos de la mano de David Sanders, que tal vez ustedes recuerdan. David era y sigue en nuestra memoria siéndolo un adalid de la atención primaria en salud. Lo conocí en Río de Janeiro, en un congreso de la Asociación Brasilera de Salud Colectiva, habiendo sido yo ya secretario de Salud de Bogotá y habiendo recuperado la estrategia de atención primaria como una estrategia vigente para la ciudad de Bogotá, en medio de un modelo de salud neoliberal, profundamente privatizado y mercantilizado, que decía: la APS es un dinosaurio que no hay que desenterrar. Nosotros lo desenterramos y el gobierno de Petro actual lo va a desenterrar más, porque es parte sustancial del proceso de transformación del sistema de salud de Colombia. En ese proceso trabajamos en investigación en materia de atención primaria en varios países del mundo con David, y pues participé de 2 de las asambleas del Movimiento de Salud de los Pueblos y me escogieron como coordinador global. No sé por qué, pero pues soy igual a todos los demás y podemos cada uno de nosotros o nosotras ser coordinador global del Movimiento de Salud de los Pueblos. No hay nada particular allí. Lo nuevo en ese proceso es que por primera vez América Latina tiene una coordinación global. Siempre estuvo en África, en Egipto, en la India, y siempre fue un sueño de hace más de 12 años de que América Latina tuviese la coordinación global. ¿Por qué ese sueño y por qué no se materializaba? Primero, porque América Latina es sui generis en la lucha. Hay un nivel de conciencia, de movilización comunitaria de los trabajadores
pues que no es común en las regiones del mundo. Y ello se expresa políticamente también. Por eso tenemos y hemos tenido y tendremos gobiernos que se comprometen con la lucha popular, con distintas tendencias políticas, pero en batallas muy duras, como Chile, o como Argentina, o como Uruguay o Paraguay, aquí presentes hoy. Nunca perdemos la esperanza. Creemos que el cambio es posible, a pesar de los retrocesos momentáneos que tengamos en este proceso de lucha. América Latina es eso, pero América Latina tiene, ante el movimiento global, un pequeñísimo problema, el problema del idioma. El movimiento global tiene mucha gente que habla inglés, y quienes han estado en la dirección global generalmente hablan el inglés, son nativos, hablan inglés, nosotros no. Aquí tenemos gente destacada que habla inglés, como Marco Filardi y otros compañeras y compañeros, pero pues nos tenemos que adecuar a esa realidad y hoy lo estamos haciendo de un modo u otro. El movimiento de salud de los pueblos, yo creo, es un movimiento multicolor. Y cuando digo multicolor, digo es un movimiento de activistas por la salud, no solo por el derecho a la salud, ojo con eso, sino por la salud de los pueblos. Es un movimiento de pieles diferentes, procedentes de territorios del mundo muy distintos, con culturas muy particulares. Desde Europa, Norteamérica, Japón, Corea, hasta zonas recónditas del Asia o del Medio Oriente, de los territorios persas como Irán, o de las disímiles comunidades que tenemos en nuestra región de América Latina y Caribe. Somos multicolores también, porque además del activismo, somos distintas organizaciones, distintas experiencias profesionales, distintos sectores académicos, no solo médicos ni personal de salud. De la academia hay distintas expresiones en el movimiento de la salud de los pueblos. Pero además de ello, de ser distintos individuos, organizaciones, somos procesos distintos, con historias también muy distintas y muy ricas a escala global. Somos una red de redes. Aquí hay una red que se llama ALAMES, la Asociación Latinoamericana de Salud Colectiva, ALAMES, que es una especie de red, es una asociación, pero es una red de capítulos de ALAMES de cada país de América Latina y el Caribe. Pero como ALAMES tenemos 10 redes más afiliadas al movimiento de salud de los pueblos. Pero no solo tenemos redes, tenemos movimientos. En ese sentido somos un movimiento de movimientos. Miren ustedes qué interesante es esa caracterización del movimiento de salud de los pueblos. Es un movimiento de movimientos. Yo acabo de hablar del movimiento del movimiento María Rivarola. Es un movimiento, como en Colombia el Movimiento Nacional por la Salud, que es la expresión de distintas experiencias organizativas, de lucha, etc. Pero además, el movimiento de salud de los pueblos es la conjunción de distintas plataformas, de alianzas, no necesariamente integrantes del movimiento, sino de alianzas globales que enfrentan los desafíos en la lucha por la salud de distinto modo. Recientemente nos hicimos parte de la Alianza contra la Guerra y por la Salud, una conjunción de universidades y de otros procesos a escala global, muy poderosa en términos de la promesa de entender el fenómeno de la guerra y su incidencia en la salud. Pero igualmente somos parte de los procesos ecologistas
de las organizaciones que luchan como amigos y amigas por la soberanía alimentaria y la seguridad nutricional a escala planetaria y por regiones. Hace poco hubo una excelente reunión de Asia, y como la hubo aquí en América Latina, y somos eso, somos una organización sui generis, la única de su tipo por su escala de representación y participación en este planeta Tierra. No hay una organización similar al Movimiento de Salud de los Pueblos. Tenemos 22 años de existencia. Ya aprendimos a gatear y a caminar y nos hemos consolidado como un movimiento. No tenemos miedo de nuestra identidad de lucha, la tenemos muy clara. Nacimos enfrentando las desigualdades sanitarias en el año 2000 en Bangladesh. Esta gente, muchos de los cuales están aquí presentes, tuvieron ese valor. Yo no lo tuve, no estuve en Bangladesh para el origen del Movimiento de Salud de los Pueblos, pero ellos tuvieron ese valor. Julio Monsalvo, entre ellos, fundador del Movimiento de Salud de los Pueblos. Gente de ese talante, David Sanders, Amit Sengupta, también muerto, de la India, Julio, María Hamlin Zúñiga, Eduardo Espinosa. Todos estos personajes, algunos reconocidos líderes por su talante académico de investigadores, otros humildes participantes de las comunidades, como hoy es el movimiento, un movimiento de comunidades también. Eso lo es así en la India, es un movimiento de base comunitaria muy fuerte, y también en otras partes del mundo. Soñamos con que lo sea en nuestra América Latina, no de un grupo de personas selectas, sino un grupo enraizado en la lucha comunitaria desde los territorios por la salud en sus distintas expresiones. El Movimiento de Salud de los Pueblos surge así, con el sueño de la salud para todos y todas, recobrando ese mensaje, esa idea fuerza de lo que fue la Asamblea de Alma Ata en 1978. Y dijo, vamos a tener una estrategia de atención primaria en salud, en lógica, en coherencia con lo de Alma Ata. Pero no solo eso, la Carta de la Salud de los Pueblos es más rica que eso, en términos de la expresión de la diversidad de facetas que tienen que ver con la lucha de la salud. Surgimos en ese momento en el medio del desafío neoliberal, de la implementación de las políticas neoliberales, de comercialización, de privatización, muy potente, entre otras en países como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, etcétera. En esas condiciones surge el movimiento, con ese reto. Pero el movimiento va construyendo una sombrilla mucho más amplia que la de la atención primaria en salud. La atención primaria, lo vamos a decir en la plenaria a la que me han invitado en el panel, es algo interesante, a pesar del debate de sí o no a atención primaria, pero es interesante porque contiene la idea de que la salud no es un tema simplemente de servicios, lo es, pero no solo de servicios de salud, es un tema de qué tipo de sociedad aspiramos a construir realmente. Allí se planteó como modelo de desarrollo, pero ¿qué tipo de sociedad es la que queremos construir? Y ese desafío es aún más presente por las crisis en las que estamos, el anudamiento de crisis, no ajenas las unas a las otras. La crisis del COVID-19, una crisis sanitaria, la crisis ecológica, no el cambio climático simplemente, sino la profunda crisis ecológica que pone a riesgo la existencia de la vida en el planeta Tierra. La crisis de la guerra, otra vez viva, parece que estuviéramos entrando de nuevo en el periodo de la Guerra Fría que vivimos después de la Segunda Guerra Mundial. Esa crisis que hoy se expresa en las tensiones geopolíticas
en el mismo corazón de Europa a través de la guerra de Ucrania y que toma expresiones muy profundas, manifestaciones muy claras en la China alrededor del problema Taiwán, ¿no es cierto?, como parte de la China y la incidencia, y no solo Taiwán, el posicionamiento geopolítico de los Estados Unidos en Asia como un territorio a conquistar para el desarrollo del capitalismo. Toda esa crisis de hoy es una misma crisis, con caras distintas. El COVID-19 es fruto de la destrucción de la naturaleza. El cambio climático, la crisis ecológica es fruto de la destrucción de la naturaleza. No es sino eso. Y las guerras son una estrategia de dominio territorial para la destrucción de la naturaleza. No es otra cosa lo que hay en el cálculo geopolítico de potencias occidentales en esa arremetida profunda de dominio y de control de territorios, de continentes. Es la misma crisis y detrás de esa crisis hay un modelo, hay un sistema económico que la prohija, porque la idea de crecimiento infinito económico para la acumulación infinita de capital, la consecuencia que tiene, por los análisis que todos hacemos, a veces menos profundamente los que trabajamos en el sector salud, que nos metemos en el cuerpo humano y perdemos de vista las relaciones sociales, ese fenómeno, compañeras y compañeras, ese fenómeno de este modelo que no tiene competencia real, digamos, grande a escala planetaria, es lo que nos lleva a esta situación crítica que tenemos. En ese marco, la pregunta es, ¿cómo el movimiento de salud de los pueblos, que no puede ser un movimiento aislado, exclusivo, aislado de los demás movimientos, de los demás procesos en lucha por los cambios, cómo este movimiento en esas condiciones se mueve, enfrenta el desafío y busca contribuir al cambio, a lograr que la salud y que la vida sean dignas, y no solo dignas, sino que puedan ser, porque la pregunta que hoy nos hacemos es si la vida puede seguir siendo o no posible en el planeta Tierra. Y si no hay vida, en todo caso, pues no hay salud. Y si no hay ni vida ni hay salud, tampoco hay dignidad de los seres humanos. De modo que es un desafío muy grande el que tiene el movimiento de salud de los pueblos. ¿Cómo estamos nosotros en estos momentos respondiendo a ese desafío? Tenemos un plan estratégico hasta el año 2025, hecho colaborativamente, que de pronto se conoce poco, pero es el plan que guía nuestra acción, el plan de acción estratégica del Movimiento de Salud de los Pueblos. Y ese plan trabaja con unos rodachines, voy a decirlo muy simplemente así, que lo mueven, que son los programas globales del movimiento, el programa de la democratización de la gobernanza global. No podemos pensar la salud solo desde lo territorial y lo local, lo tenemos que pensar a escala global, porque las decisiones globales están afectando lo que nosotros hacemos a nivel territorial, a nivel local. El tema de las tecnologías de salud, de las decisiones sobre patentes, derechos de propiedad intelectual en manos de las corporaciones transnacionales, de la Organización Mundial del Comercio, de estos espacios de poder de los gobiernos ricos del mundo, europeos, etcétera, norteamericanos. Ese espacio es un espacio en el que nosotros tenemos que incidir, porque las decisiones no están siendo democráticas, el pueblo no participa, muchos de los gobiernos del sur global no participan en las decisiones, se están haciendo tras bambalinas. Todo lo que nos dicen hoy de enfermedades crónicas, del tratado pandémico que hay que hacer para enfrentar las pandemias cada vez más frecuentes que tendremos, de las regulaciones internacionales de la salud, no se están construyendo democráticamente y nos están afectando, sí, democráticamente. Miren ustedes, las decisiones son privadas, pero socializan unas decisiones que
representan intereses particulares que nos afectan a todos y a todas. Esa es la realidad. Por eso hay que luchar a ese nivel. Pero no solo allí. Nosotros el Movimiento de Salud de los Pueblos ha estructurado la idea, como diría la compañera Sarojini, la actual coordinadora de la campaña Salud para Todos y Todas, Sarojini, y una mujer feminista de la India, probada en la lucha, para decirlo, porque ha sido de la dirección del Movimiento de Salud de los Pueblos antes, ha estado batallando en la defensa de los derechos de la mujer, etcétera, etcétera. Nos dice, ojo, que la campaña Salud para Todos no es un programa, simplemente es una visión, es una sombrilla de la acción del Movimiento de Salud de los Pueblos que se materializa a través de distintos temas, entre ellos el tema de soberanía alimentaria y salud, el acceso a alimentos, donde están varios de ustedes aquí presentes. Tienen una red muy potente, la Lai Crimpo, y otras redes a las que están enlazadas, como la red Maela, y otra red que no me acuerdo ahora el nombre, pero que son parte del mismo proceso. Sin soberanía alimentaria, sin cuidar las semillas, sin la producción de alimentos sanos frente a los alimentos chatarra de Monsanto, de la Bayer y de todas estas corporaciones transnacionales, no podremos sobrevivir como seres humanos sanos. Ese tema, junto al de, por ejemplo, el de justicia de género y salud, es fundamental en la campaña de Salud para Todos, como lo es el tema de guerra, conflictos. Algunos decimos migraciones y otros dicen ocupaciones y refugiados, porque es lo que da la guerra y los conflictos en el mundo actual. Ese es otro centro de la acción del movimiento, como lo es el tema del comercio y salud a escala global, por el tema de las tecnologías médicas y de otra serie de insumos que afectan la salud de los seres humanos. Y asimismo, la idea de sistemas de salud equitativos, universales y públicos, que es la bandera de la transformación de los sistemas de salud del Movimiento de Salud de los Pueblos. Como otros temas, otro de los círculos temáticos de la campaña Salud para Todos, tienen que ver, por ejemplo, el tema de ecosistemas, ambiente y salud. Nuestra lucha contra el extractivismo es una lucha legítima, genuina, porque las transnacionales destruyen la naturaleza destruyendo los recursos del subsuelo, como está pasando en nuestros países, cada uno de nuestros países. ¿Quién no tiene eso? Y el extractivismo no es solo petróleo. El extractivismo es la destrucción de los bosques, de las fuentes de agua que nos dan vida, de la tierra misma, a través de procesos agroindustriales, muchos de ellos, otros procesos de grandes monocultivos. Yo cuando venía de Buenos Aires hacia acá, decía, esto es infinito, cuántas vacas y vacas alrededor de la carretera, ¿no es cierto? Una monocultura del trabajo que uno dice, ¿esto qué es? Yo preguntaba, ¿aquí había bosques? Me dijeron las compañeras, no, esto es pampa, aquí no ha habido bosques. Pero si aquí es pampa, en mi país, en los llanos orientales y en las selvas amazónicas, lo que estamos viendo un paisaje similar, que es un paisaje de destrucción profunda, de deforestación, como lo que pasa en Brasil, con la ofensiva contra la Amazonía, los cerrados, que nosotros hemos venido estudiando para ver cómo es que no solo se ha destruido la tierra, los bosques, se amenaza que fluya el agua, sino el saber propio y las prácticas de las comunidades habitantes de esos territorios. Es decir, hay una ofensiva de homogenización del conocimiento, de las prácticas en todos los campos, impuesta por el capital, porque no es esa racionalidad moderna que expresa el capitalismo, ¿no es cierto?, de la eficiencia, del costo-beneficio, de la costo-efectividad, es lo que invade todo el planeta Tierra, no desde ahora. Michel Foucault lo estudió muy claramente en la historia de la medicina, de la historia
del surgimiento de la clínica en París, en pleno París, lo que se produjo fue una extracción del saber popular, una centralización del mismo y obviamente una postura hegemónica frente a de conocimiento frente a lo que debía ser la salud. Es un fenómeno muy complicado porque el mundo es diverso, pero nos quieren imponer una única visión del mundo y es frente a eso que nosotros también luchamos con mucha fuerza. Entonces estos programas expresan eso, como lo expresa la idea de que hay que fortalecer las capacidades del activismo a través de la Universidad Internacional de Salud de los Pueblos, y también la producción contestataria, alternativa de una visión coyuntural de lo que está pasando en materia de salud en el mundo, que lo hacemos a través del libro del Observatorio Global, el Global Health Watch, que llamamos en inglés. Pero el Movimiento de Salud de los Pueblos no es solo eso, es una estructura que ha venido tomando corporeidad en 12 regiones del mundo, con coordinaciones como la de ustedes, en esta región de América del Sur, que me dijeron no diga Cono Sur, compañero, hable del sur de América. Y ahora llamamos Julio Monsalvo, la coordinación Julio Monsalvo del Movimiento de Salud de los Pueblos de Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina. Es ese fenómeno de estructuración en regiones lo que le está dando al Movimiento de Salud de los Pueblos la capacidad de actuar desde lo local, lo regional, y con los programas más globales a escala planetaria. Es una arquitectura de construcción de un movimiento fruto de una gente muy berraca, que yo digo, esos compañeros han sido sabios, han sabido tejer una organización que busca responder a los distintos desafíos que enfrentamos. Pero el desafío de la crisis ecológica, de la crisis sanitaria, de la recurrencia y mayor frecuencia de epidemias y pandemias, y de la crisis de la guerra, como la crisis económica y social que vivimos en estos momentos, de inflación, de empobrecimiento, de mayor desempleo, ese desafío lo tenemos que asumir de un modo distinto, es un reto mucho mayor. Tendremos que discutirlo porque nadie lo va a decretar. La respuesta será construida colectivamente o no será una respuesta democrática a la crisis. Ese es mi punto, mi pensamiento alrededor del tema. Y nosotros tenemos espacios de construcción democrática, desde nuestras organizaciones de base en cada territorio hasta el espacio que mandata de forma más importante al Movimiento de Salud de los Pueblos, que es la Asamblea Mundial del Movimiento de Salud de los Pueblos. Estamos en preparación. Ya voy a terminar. Sí, pero voy a decir rápidamente. La Asamblea Mundial se hará el próximo año. Tendremos que discutir con Alames muchas cosas. Pero la Asamblea se va a hacer el próximo año, seguramente en el segundo semestre. ¿Dónde? Ojalá, América Latina. Pero ojo, no solo América Latina está compitiendo por la Asamblea del Movimiento de Salud de los Pueblos. Pero el año entrante también, y estamos ya en un proceso de diálogo profundo con el Tribunal Permanente de los Pueblos con sede en Roma, queremos lanzar la idea de un tribunal global de salud. No para acusar, simplemente, como hemos venido discutiendo con Gianni Tognoni, secretario general del Tribunal Permanente de los Pueblos. No, es que hay cosas que han dejado de ser importantes. La idea del derecho a la salud, como un derecho humano fundamental, bandera del Movimiento de Salud de los Pueblos. ¿Quién lo va a garantizar? Pregúntese. ¿Lo están garantizando en Argentina, en Colombia, en Paraguay, en Uruguay, en los distintos rincones del planeta Tierra? Nos encontramos que no pasa de ser una declaración normativa en el marco de los acuerdos internacionales, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo incluye en las constituciones. Si uno preguntara, ¿qué constitución de país del mundo no incluye la idea del derecho a la salud como un derecho humano fundamental? Probablemente Estados Unidos e Inglaterra,
y de pronto Chile, o yo no sé si lo querían incluir ahora, pero a pesar de que lo incluyan, no se garantiza. Y esa deja de ser una realidad material para ser puramente formal. El viejo Marx, en el libro ese que algunos leímos, que se llama La Historia Sagrada, la Sagrada Familia, no la Historia Sagrada, la Sagrada Familia, donde hacía un análisis de la relación entre lo formal y lo real en esa dialéctica, decía, pueden tener todas las leyes que quieran y hablar de toda la igualdad que quieran, pero eso, porque lo digan en una ley o en una norma, no se garantiza. Y yo creo que los abogados lo saben, que hay como 2 abogados, lo saben más que uno. Eso es así de real. Entonces, el problema que se está preguntando el Tribunal Permanente de los Pueblos en Roma, a partir de lo que se está haciendo, por ejemplo, en Brasil, que hay un proceso bien interesante con Bolsonaro y con los cerrados de Brasil, de la destrucción de los territorios brasileros a través del arrasamiento de bosques, etcétera, etcétera, para cultivar soja, ganado, arroz en grandes cantidades para la exportación, ni siquiera para alimentar al pueblo brasilero. La pregunta es, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Cómo deberemos seguir concibiendo la idea de los derechos, en particular del derecho a la salud, como fue estipulado después de la Segunda Guerra Mundial, o necesitamos reflexionar de modo distinto y hacernos planteamientos distintos? De ahí que sea tan poderosa la propuesta, si la aprobamos, de crear el Tribunal de la Salud de los Pueblos, que sería un proceso de testimonios de las comunidades sobre sus realidades en materia de salud en las distintas expresiones de la salud, que sería un proceso de diálogo con los expertos también en ese campo, y un grito, yo lo voy a decir en ese sentido al mundo: lo que hoy tenemos no nos basta, necesitamos reconfigurar las lógicas y los planteamientos frente a la misma idea del derecho a la salud. Ese tribunal sería un tribunal que podría exponer cómo las corporaciones transnacionales de distinto tipo, la máxima expresión del capital financiarizado y monopólico del mundo de hoy, cómo ese capital destruye la vida humana, destruye las otras expresiones de vida y destruye las condiciones que hacen posible la vida. De ahí que sea importante esa discusión, y nosotros estamos trabajando en esa dirección. Pero además de eso, pues tenemos que hacer campañas concretas en nuestra región latinoamericana. Hemos lanzado, y no sé si me toque hablar de eso ya, la idea de que los sistemas de salud hay que transformarlos. Pero igualmente eso dice el Banco Mundial y dice la Organización Mundial de la Salud, hay que transformarlos. El problema es en qué sentido hay que transformar los sistemas de salud. ¿Qué aprendemos de la crisis sanitaria que hemos vivido, de la crisis ecológica, de las guerras, ¿no es cierto? En el sentido de que vamos a repetir la vieja historia de sistemas de seguridad social en salud bismarckianos de finales del siglo XIX, o de sistemas tipo Beveridge de la década de mediados del siglo XX de Inglaterra. Yo no diría que sistemas socializados, porque no hay países socialistas prácticamente, con excepción de Cuba. Tal vez vamos a repetir esa historia, cuando en la agenda global de lo que se está hablando es de cobertura universal de salud, de sistemas de cobertura. ¿Y qué son los sistemas de cobertura universal de salud? Son sistemas de aseguramiento que privatizan los servicios y que montan el negocio de la salud. Pueden afiliarnos a todos y tener cobertura universal, pero eso no significa que haya garantía efectiva, ni siquiera del derecho a la atención en salud equitativa para los pueblos. Lo que se monta es un gran negocio, que es lo que vivimos en Colombia, lo que vivieron los compañeros de Chile, lo que viven los compañeros de República Dominicana, de Perú. Es ese modelo, y ese es el modelo que quieren generalizar, aprendiendo del montaje que hizo la dictadura de Pinochet en Chile,
Y en Colombia, yo no quiero decir que no hubo dictadura, pues no la hubo en sentido formal, pero qué peor que una guerra de exterminio, con cientos de miles de desaparecidos, con decenas de miles de asesinados, masacrados, con millones de expulsados de sus territorios y del propio país. Eso es peor que una dictadura, lo que hemos vivido en Colombia. Y a lomos de esa bestia de la guerra y de la violencia como instrumento de gobierno, en mi país se montó la Ley 100 de 1993, que es el modelo neoliberal que hoy nos están vendiendo como cobertura universal de salud. De modo que los desafíos que tenemos son muy grandes. Por eso hemos dicho, y voy a terminar con esto rápidamente, hay que unirnos, debemos unirnos en cada país, pero también entre los países, para luchar por un cambio del modelo de sistemas de salud. Algunos tienen unas ventajas, pero no son suficientes. Es lo que nos hemos dado cuenta con esta pandemia, porque no son preventivos, porque no son promocionales de la salud, porque no son pluriculturales e interculturales, porque no tienen la marca de género, ¿no es cierto? No la tienen. Las mujeres siguen siendo tratadas casi que de modo vertical en las lógicas de atención en salud, porque no están territorializados, porque han convertido a las comunidades, en vez de sujetos sociales y políticos en lucha, en objeto de intervenciones seleccionadas a través de procedimientos terriblemente tecnocráticos. Eso es lo que pasa con los sistemas de salud en nuestros países. Y tenemos que resistir esa lógica y buscar una salida distinta. De ahí la campaña que hemos montado, que se lanza a comienzos de octubre, que va a tener una primera etapa de un encuentro en el Congreso de Abrasco en Brasil en el mes de noviembre y que después tendrá que hacer múltiples otros encuentros en América Latina para luchar por la transformación de los sistemas de salud. Como yo creo que los compañeros de la ICRIMPO y de la Red de Soberanía Alimentaria en Salud en América Latina van a tener que lanzar una campaña de lucha por la soberanía alimentaria, por el cuidado de las semillas, por la agroecología. Tenemos que actuar, tenemos que ir a la ofensiva. La crisis nos dice, hay que ir a la ofensiva, a la movilización social, a la acción política también, para cambiar gobiernos, destronar neoliberales, montar un proceso distinto en nuestros países. Eso queremos hacer. Ahora, compañeros y compañeras, nosotros tenemos también unos proyectos, tenemos que educar a nuestro activismo. Yo invito a que esta reunión de hoy defina cuándo será la escuela, el curso de la Universidad Internacional de Salud de los Pueblos para la región en la que estamos. Tenemos que hacerlo, no puede pasar del próximo semestre, eso hay que hacerlo. Pero además tenemos que montar otras dinámicas de lucha a través de proyectos que tenemos un financiamiento, por ejemplo, para discutir el acceso a tecnologías. Yo sé que a los argentinos y tal vez a los uruguayos y paraguayos y chilenos, bueno, Chile está en la vanguardia de coberturas de vacunación, pero compañeros, eso no pasa con todas las comunidades. Yo me pregunto cuántas comunidades, bueno, habrá activistas que no están a favor de la vacuna y eso hay que respetarlo, pero ¿tenemos acceso real a las tecnologías de salud? ¿Cómo enfrentamos ese problema que no es ni siquiera un problema local? ¿Por qué no producimos nuestros medicamentos? ¿Por qué no producimos los equipos de salud? ¿Por qué no producimos las vacunas? ¿Acaso el saber, el monopolio de la producción de estos elementos, de su distribución entre los países y entre las comunidades, ese monopolio lo deben seguir teniendo Moderna, Pfizer, AstraZeneca, las grandes empresas, corporaciones transnacionales de manejo de tecnologías? Y ahora la tecnología digital. ¿Es la tecnología digital algo que tenga que continuar siendo ajeno al control de nuestros países? ¿Cómo lograr materializar la idea de soberanía sanitaria en materia de la producción de nuestras propias tecnologías? Yo me pregunto una cosa, ¿por qué Cuba, un país que el imperio ha querido arrodillar económicamente, que le ha prohibido obtener medicamentos, insumos para la producción
de medicamentos. ¿Por qué Cuba produce vacunas? ¿Por qué tiene a Abdala? ¿Y por qué tiene a Soberano? ¿Y por qué vacunó a su pueblo y lo salvó de la muerte frente al COVID-19? Con su propio esfuerzo, siendo un país pobre. Argentina no es más pobre que Cuba. Colombia no es más pobre que Cuba y los demás tampoco lo son. ¿Y por qué nosotros no somos capaces de decirle a esas corporaciones transnacionales? Podemos hacerlo. También nosotros tenemos cerebro y mientras tengamos cerebro tenemos capacidad de invención, de producción de conocimiento científico, de recuperación de nuestros saberes ancestrales. De modo que ese desafío lo tenemos que enfrentar, es un desafío de Estado y para lograrlo pues hay que cambiar gobiernos, compañeros, no se puede de otro modo. Y hay que transformar los estados. La lucha por la salud no es solo una lucha encasillada en la categoría salud, es una lucha política, económica, social, cultural. Tiene muchas telarañas, cruza muchos aspectos de la vida de los pueblos. Y yo creo que tenemos que formar a nuestro activismo y sobre todo mover a nuestro activismo en salud para alcanzar esos hitos, para que nuestros saberes, el saber de Marcela, el saber alternativo, estén en el centro de nuestra vivencia, el saber de todos y todas esté en el centro de nuestra vivencia. Un poco quería decirles eso, hay más cosas, pero el tiempo, yo hablo mucho, cuando me da la palabra puedo emular en tiempo a mucha gente, entonces mil gracias. Era un poco ese saludo, gracias compañeras y compañeros.